Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a la entrega más de esta serie Programando la Curiosity Nano. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre las interrupciones. Para eso, pues vamos a venir acá. He sacado como un pequeño resumen, pues el capítulo 11, que es el capítulo de las interrupciones, es un capítulo muy denso, es un capítulo de casi 80 hojas, pero pues el concepto no es tan difícil de entender. Entonces vamos a prestar atención un poco a esta teoría que he sacado acá. Este PDF lo voy a compartir al final de la sesión para que lo puedan descargar y repasar con más cautela. Empezamos por el concepto para explicar qué es una interrupción, pues partamos del hecho práctico de decirnos pues que nosotros estamos haciendo una actividad cotidiana, en este caso digamos, no sé, jugando una consola o videojuegos, y de pronto pues llegan a la casa, nos tocan a la puerta y nos tocaría dejar de jugar o dejar de hacer lo que estamos haciendo por atender un evento externo. Posteriormente, cuando atendamos el evento, regresaríamos a hacer la actividad que nos encontrábamos haciendo en ese momento. Entonces, para explicar el concepto de interrupciones, partimos de ese hecho. Digamos que una persona como la que vemos aquí en pantalla, pues está ahí jugando en su consola, está pues digamos haciendo sus actividades de distracción y de un momento a otro pues le tocan la puerta, le hacen un llamado a la puerta. Entonces lo que nos vamos a dar cuenta es pues, que normalmente eso genera un poco pues de mal genio. Tendríamos que colocar un poco lo que es una pausa a la actividad que estamos haciendo, ir a atender el evento, pues que en este caso es atender la puerta, posteriormente regresar, colocar o continuar donde quedamos y posteriormente pues desde ahí pues seguir en nuestra labor que era jugar. Este concepto que vemos ahí pues no se aleja mucho realmente de lo que son las interrupciones. Digamos que la persona o el recurso del microcontrolador encargado de ejecutar los procesos pues es la unidad central de proceso conocida como CPU. Y a la CPU van a llegar algunas cosas que vamos a llamar como IRQs o que son pues como solicitudes de interrupción o solicitudes a la CPU como de un atendido de un evento. Entonces, ¿qué viene siendo la interrupción? Ya a nivel de programación, la interrupción es, digamos, son pequeños segmentos de programa orientados en un espacio específico de memoria, en este caso en otra localidad de memoria diferente. ¿Diferente a cuál? Diferente a la del main, no, va a ser muy diferente. Y digamos que podemos atender de un momento a otro, saltar de donde estamos a esta localidad de memoria para atender un código muy específico. Me explico. Digamos que en este momentico nosotros estamos aquí en la línea número 3 en el código main y de pronto llega una IRQ, llega a la CPU, le manda una señal diciéndole, bueno, necesito que vaya y atienda un evento. Entonces la unidad central de proceso coge el control del programa, que es quien ejecuta las instrucciones del microcontrolador, y le dice que vaya pues donde está la interrupción. Ejecuta las dos líneas de interrupción que estamos haciendo y posteriormente, una vez ya atendió el evento, lo que va a hacer es regresar precisamente aquí donde estaba en la línea número 3 para seguir ejecutando. Entonces, si él ya ejecutó la línea 3, pues seguiría en la 4 y desde ahí continuaría y seguiríamos con el flujo normal. Muchas personas se estarán preguntando, bueno, esta situación, ¿por qué es importante? Porque es necesario que se haga, no se haga, por ejemplo, esta solicitud directamente en el main, porque hay que hacerlo en otro bloque de memoria. Precisamente porque son eventos que pueden ser externos y esos eventos externos pueden ser muy importantes más que el código principal que estamos ejecutando. Me explico. Supongamos que yo estoy haciendo un monitoreo de una caldera y pues digamos que quiero sondear cada medio segundo o cada segundo cómo está la presión en la caldera. Entonces, digamos que cada segundo es importante estar revisando porque donde yo no monitoree eso a tiempo, pues puede ser que pasen fallos y termine pues por generar pues digamos alteraciones en la planta y Dios no lo quiera pues incluso hasta llegar a explotar la misma caldera. Entonces necesariamente tengo que decir que cada segundo quiero explorar qué está pasando con la presión. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Si la presión está alta, pues liberar la presión o generar, pues digamos, acciones correctivas frente a una situación que se esté presentando. En ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que decir que eso prima más que, digamos, hacerlo que en el código principal. Los códigos principales en la medida que crecen van a ser muy importantes, pero sufren de algo. Entre más líneas de código tengamos, peor es el asunto. Para que usted me entienda la idea. Suponga que usted aquí en el principal quiere sondear el estado de la caldera,
pero eso está en la línea número 3 y usted tiene 3000 líneas de código. Y resulta que acá está en la línea 3000 y eso sume que tiene algo que se llaman delays, que son como pequeños retardos, slips, y eso hace que pues de la línea 3000 a la que revuelve y empiece la línea número 3, que es donde está sondeando, pueden pasar mucho tiempo. De pronto incluso puede que sea que se bloquee y no tengamos nunca cómo sondear esto. Mientras que si lo hacemos por interrupción, estamos delegando cierta manera pues, la responsabilidad de esa acción a un periférico o a otro bloque de memoria. Bueno, dicho de esa forma, ¿qué es lo que hace un microcontrolador? Tiene un código de ejecución principal. Cuando recibe una IRQ, entonces lo que hace es dejar de estar aquí para proceder a un bloque secundario de memoria, ejecutará ese bloque secundario y finalmente regresará a la línea de código donde había quedado. Este es el concepto de interrupción desde el microcontrolador. Ahora, ¿quiénes pueden generar, digamos, esas interrupciones? Pues hay varias formas de generar interrupciones. De hecho, en este microcontrolador hay demasiadas formas, diría yo. Están los botones, digamos, si tengo una comunicación con un computador o con otro dispositivo microcontrolado, también lo podemos hacer por interrupciones. Están los mismos temporizadores, los teclados, como por mencionar algunos. Pero también tenemos algo que se llaman los cambios de estado, los interrupt on change, que vamos a tocar pues con más detalle en algún momento, las interrupciones de flancos externos, lo que es recepción de datos por el UART, módulos I2C, timers, puertas lógicas configurables. Bueno, hay demasiada información ahí y pues he mencionado aquí algunas, pero tiene muchísimas más. ¿Qué tiene asociado una interrupción? Como concepto de interrupción, ¿cómo se da cuenta la CPU que llegó, pues digamos, un evento o que hay que atender un bloque de memoria de interrupción? A través de algo que se llama un flatbit, que es lo que significan las letras IF, significa interrupt flag. Básicamente, pues es la bandera que nos indica que ocurrió precisamente un evento de tipo interrupción. Entonces, a este bloque de acá va a ir conectado a la CPU. Bueno, o así era, pues inicialmente, así funcionaba antes. Hoy día ya no es así. Este microcontrolador cambió el concepto. Pero en términos generales, usted coloca un 1 acá indicando que hay una interrupción. Hay un camino que debe recorrer ese 1 y debe estar cerrado. En este momentico está abierto, o sea que la CPU pierde los accesos, las notificaciones de interrupción, porque pues hay que cerrar este camino. Si nosotros habilitamos, porque para eso tiene esa palabra que termina en IE, IE significa Interrupt Enable, entonces como el accionamiento de dicha interrupción, entonces digamos que cuando está cerrado, si coloco un 1 acá, va a llegar a la CPU, por ende va a ir al bloque de interrupciones, que es el que necesitamos que atienda. Digamos que así funcionaban los microcontroladores antes. Este microcontrolador en específico no se comunica directamente con la CPU. Digamos, este gestor de interrupciones, como pueden ser tantas, porque así mismo como tengo este circuito, puedo tener una réplica por otra fuente de interrupción donde tengamos el interrupt enable, donde tengamos el interrupt flatbit y digamos que tendríamos una segunda fuente de interrupción. Entonces eso se comunica con algo que se llama un BIC. Ese BIC se encarga básicamente de gestionar lo que va a llegar a la CPU. Entonces es muy importante. Han creado en Microchip un circuito especializado para lo que es el administrador de las interrupciones y lo han llamado así, BIC, ¿listo? Que es prácticamente pues el Vector Interrupt Controller, creo que es. Entonces, que es el control de los vectores de interrupción. Y digamos, ese nuevo concepto tiene unas mejoras respecto a otros microcontroladores que es precisamente los retardos de ejecución de la CPU. Al no delegarle toda la responsabilidad a la CPU, sino tener un módulo dedicado a eso, hace que la unidad central de proceso hoy día pues tenga, digamos, ciertas flexibilidades respecto a como se hacía anteriormente. Siempre una interrupción va a tener dos cosas, básicamente. La primera de ellas va a ser un flatbit y la segunda de ellas va a ser un interrupt enable para poder habilitar dicha interrupción. Pero fuera de esto, hay otros interruptores como los GIE, que son las interrupciones globales, y las hay de dos tipos. Las hay de tipo H, en este caso, y las hay de tipo L, que básicamente estas son las interrupciones globales, las llaman así, también conocidas como interrupciones de alta prioridad, aunque yo las llamo globales porque si yo quiero activar una interrupción global, aunque no sea de alta prioridad, me toca habilitar esto. Y están las interrupciones de baja prioridad,
que esta sí que pues está muy bien su nombre porque son de baja prioridad todas las que se habilitan aquí. Dicho eso, entonces, seguimos hablando de que el BIC tiene varias cosas interesantes. Ese modulito, que han llamado así, ese apartado BIC, tiene algo que es el IVT, que es el Interrupt Vector, que es la tabla del vector interrupción. Y pues, básicamente al tener una tabla, pues ya sabemos cómo están distribuidas todas las interrupciones del microcontrolador. Antes no era así, uno no sabía dónde estaba cada interrupción. Hoy día si le dan un mapa, le dicen a uno, bueno, la primera interrupción está en tal posición de memoria, la segunda en tal. Digamos que han dividido por bloques de memoria dónde está cada interrupción. Algo muy parecido a lo que hacen los microcontroladores ABR, que pues eso es muy organizado y muy útil. También tiene algo que se llama pues la latencia, precisamente al no delegarse todo en la CPU, hace que hoy día pues las interrupciones sean más rápidas y afecten menos el proceso principal. También tenemos algo que es la dirección de programa, digamos del IVT. Digamos que hay unas direcciones que ya vienen fijas de la hoja técnica, por ejemplo, la interrupción externa INT0 pues está en la dirección 8, pero yo puedo mover esa dirección y decirle que empiece en la 208 o en la 308 o en la 508. Digamos que yo puedo mover esas localidades de memoria, o sea que son remapeables las localidades de memoria donde podemos crear esas interrupciones. Entonces el vector o la tabla de interrupciones no son memorias ya fijas, sino que las podemos manipular y este nuevo señor se encarga de precisamente ese proceso. ¿Qué más tenemos? Hay dos niveles de prioridad, la prioridad alta y la prioridad baja. Digamos que hay dos fenómenos que se ocurren actualmente. Por ejemplo, un fenómeno que diga actualice los valores de la LCD y otro que me diga que hay que liberar la presión de la caldera. Las dos interrupciones llegan simultáneamente. Yo tener un vector de prioridad, decir, bueno, ¿cuál es más importante en ejecución? O efectivamente, liberar la presión de la caldera es mucho más importante que visualizar un dato en una LCD. Entonces ahí podemos decir que el vector, una de las interrupciones tiene más prioridad que la otra. Y en ese caso, pues me da los dos niveles de prioridad, que son dos, básicamente. El nivel de prioridad alto y el nivel de prioridad pues totalmente bajo. ¿Listo? Eso es configurable, no necesariamente es obligatorio, es opcional, pero sí que me permite hacer esos dos niveles. Tiene algo que se llaman guardados de contexto profundo, precisamente para poder hacer saltos del main a las interrupciones y de una interrupción a otra interrupción. Me explico. Cuando nosotros tenemos el archivo main, entonces habría que preguntarse cómo hace, digamos, para no perderse. Digamos que está ejecutando líneas de código por acá, tiene un pedazo de una interrupción, llamamos la interrupción de alta, y tenemos otro pedazo que es una interrupción de baja. Entonces, digamos que acá hay, no sé, 4 líneas de código y que acá hay 2 más 2 y que acá hay muchísimas líneas de código. Entonces, supongamos que nuestro sistema está aquí en la línea de código número 2, ocurre una IRQ, entonces ocurre una IRQ para el BIC que le va a reportar digamos, a la unidad central de proceso. Entonces lo que va a hacer, esta la vamos a hacer de low, vamos a hacer la primero de baja. Entonces lo que va a hacer es ir al bloque de memoria donde está la introducción de baja, va a ejecutar esta línea de código, pero suponga que está en la segunda línea de código cuando ocurre otra IRQ simultánea, digamos otra IRQ, para pues una prioridad de alta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que interrumpir este proceso para saltar al siguiente bloque, ¿cierto? Ejecutar estas dos líneas. Cuando él termina, no va a regresar al main, esto no va a pasar, debe regresar donde quedó aquí, en el plano incompleto, terminar esta interrupción y desde aquí regresar precisamente al main. Entonces, como se dan cuenta, es una odisea para el microcontrolador saber dónde tiene que regresar, tiene que saltar hacia dónde. Entonces, precisamente cuando me hablan de dos niveles de guardado de contexto, precisamente un nivel de guardado de contexto es del main a la interrupción, y el otro nivel es de una interrupción a una segunda interrupción. Entonces hay dos niveles de guardado de contexto. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros tenemos, digamos, nuestro main, para que el microcontrolador no se pierda dónde tiene que ir, pues tiene que utilizar algo que se llama el sistema de pila. Entonces va teniendo acá cada línea de código tiene una dirección. Cuando el microcontrolador hace un salto de esto, por ejemplo, a una interrupción, entonces esa interrupción que vemos acá se va a ejecutar una línea de código. ¿Cómo hacer para saber en qué línea de código se encontraba anteriormente? Entonces hay un sistema que se llama el sistema de pila.
Entonces lo que hace es que si está la posición de memoria 10, va y guarda en el sistema de pila ese 10. Entonces viene y ejecuta acá y cuando él termina, viene aquí a la pila y le dice, bueno, ¿dónde tengo que regresar? Dice a la posición de memoria 10 y ahí él sabe que tiene que saltar directamente donde está ubicado. Por eso pues se llaman niveles de guardado de contexto y básicamente pues los hay de dos tipos, de mena interrupciones y de interrupciones a otras interrupciones. Por eso tienen dos niveles. Bien, otra de las cosas que tenemos que son bits que nos indican cuando ocurre una interrupción, esos son los famosos flat bits, los IF que ya mencioné. ¿Qué más tiene esto? Tiene, digamos que todas las señales de solicitud de interrupción se resuelven pues directamente en un módulo aparte que les notifica a la unidad central de proceso y tiene unos registros asociados. ¿Qué registros tiene asociados? Tiene el registro INCON, son de los más importantes. Digamos que aquí hay generalidades de todas las interrupciones como las interrupciones globales, habilitar interrupciones globales de alta y baja prioridad, habilitar los niveles de contexto, eso se hace todo en esos registros. Están los registros PIR, que son los registros de Peripheral Interrupt Status, me permite saber si ya ocurrió un evento o no, por ejemplo un temporizador. Yo le digo que me diga cuando haya pasado un segundo, entonces cuando pase un segundo, ahí en ese registro el temporizador se va a activar en 1, me va a decir que ya pasó esa interrupción o ya pasó el tiempo que necesitaba. De pronto, si vamos a utilizar, por ejemplo, lo que son periféricos para habilitarlos, entonces está el PIE, que es otro registro, como se observan, tiene las siglas IE, que son Interrupt Enable, está el IPR, que es para dar prioridad a cada una de las interrupciones. Aquí todas las interrupciones pueden tener dos prioridades, o baja o alta. Está el IBT Base, que es para poder darle una dirección de memoria específica a cada interrupción. Ellas ya vienen con unas por defecto, pero las podemos modificar. Y precisamente también tiene un bitcito que se llama el IBT Lock Register, que precisamente es un registro que si uno lo activa, impide que un usuario pueda mover las direcciones de memoria. Entonces, acá menciono básicamente lo que les acabo de decir en palabras. Y muy importante, cuando nosotros vayamos a utilizar un remapeo, unas direcciones de memoria, hay uno de los fuses que se llama así, el MBEC Enable, y ese fuse en específico me va a permitir mapear o remapear lo que es el multivector. Si no lo tenemos habilitado, pues no nos va a dejar, ¿listo? Y finalmente, pues ya nos quedaría ir a la hoja técnica y pues empezar el concepto de programación, pero pues eso lo vamos a dejar para otro video porque este ya quedó muy largo, así que espero hayas entendido un poco esta teoría, espero haber sido claro, nos vemos en una próxima ocasión.